¿Qué es el testimonio del Espíritu? O el testimonio internum del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio del Espíritu en nosotros? Ahí sí, ya. ¿Qué es? Es la persuasión interna y secreta, usando los términos de Calvino en sus instituciones, muchas gracias, usando el término de Calvino en sus instituciones, que el Espíritu Santo realiza en el corazón y la mente del creyente. Es un acto divino que nos convence de que la Biblia es en verdad la voz de Dios. ¿Qué no es? ¿Qué no es el testimonio del Espíritu Santo? No es una nueva revelación privada. No es que a mí el Espíritu Santo se me va a aparecer y me va a decir, esta es la palabra de Dios. No. ¿Cómo me convence el Espíritu Santo? Cuando es leída, el Espíritu Santo la aplica en el corazón. No es que Él se va a revelar para decirme, mira, esta es la palabra de Dios. No. Los teólogos como Owen fueron muy claros. No decimos que el Espíritu nos hable acerca de la palabra. No, 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 no. ¿Sí es claro? El Espíritu no va a aparecer y me va a decir, mira, esa es la Biblia. No, eso no es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Sino que por la misma lectura de la palabra, por la palabra misma, el Espíritu me convence de que esta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no añade información. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ilumina el corazón para que reconozca la información que ya está en el texto. Eso es lo que hace. Eso es el testimonio del Espíritu Santo. Él ilumina el corazón para que reconozca la información. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Aclara nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestra mente para que podamos percibir la luz divina que ya emana de la Escritura. Es el mismo Espíritu que inspiró a los autores amanuenses, el que ahora testifica de esa misma palabra en nuestro corazón. Qué bravo, ¿no? El mismo Espíritu que supervisó a los autores. Ya, es el mismo Espíritu que ¿qué hace? Nos convence de que esta es la palabra de Dios. Esto crea un puente directo e inquebrantable entre el origen divino del texto y nuestra recepción personal de él. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Porque una iglesia lo dijo? ¿Porque un pastor lo dijo? No, ¿por qué? El Espíritu nos convence de que es la palabra de Dios. Nadie más. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, porque es Owen. ¿Sí ves que aquí está Owen hablando? Pero ya explicamos. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Qué sucede? La fe es primero. La mente humana, debido al pecado, ¿cómo está la mente? Muy bien, está cegada a las cosas espirituales. Calvino afirmó que intentar probar la Biblia a un incrédulo con argumentos racionales es hacer las cosas al revés. ¿Sí? Intentar a un incrédulo convencerlo con argumentos de que la Biblia es la palabra de Dios es hacer las cosas al revés. Por ejemplo, Sanchi dice: la Escritura es como el sol, brillando con su propia luz divina. El problema no está en el sol, sino en que el hombre, ¿cómo es? Ciego. No importa cuánta luz irradie el sol, eso es presuposicionalismo. Cuán evidentes sean las pruebas, un ciego, ¿qué pasa? No puede verlo, ¿es claro? ¿Cómo una persona puede ver que la Biblia es la palabra de Dios por la razón? No, solamente el Espíritu Santo abriendo los ojos. El testimonio del Espíritu es el acto de Dios que nos da la vista. Por esta razón, los argumentos racionales no pueden crear fe. Solo el Espíritu puede hacerlo. La fe es primero que la comprensión racional de las evidencias. ¿Listo? No sé si tienen preguntas ahí. ¿Qué piensan? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué significa que la Biblia es autopisto o auto-autenticadora? ¿Qué significa eso? Sí, ella misma. O sea, sí, se autentica, o sea, a sí misma se da validez. ¿De qué es? ¿De qué es qué?
que es divina. Ojo con el verbum encarnado, ¿quién es? Cristo. Cuando Cristo nace de la Virgen María, ¿qué pruebas ha dado de que es Dios? Pruebas externas. Cuando él está en el Belén, en el pesebre, ¿el bebé que está ahí es Dios? ¿Qué pasó? Sí, digan sí con toda seguridad. Sí. ¿El bebé que está en el Belén es Dios? Sí. ¿Qué pruebas ha dado? No, el bebé que está en el pesebre en Belén, ¿ha dado alguna prueba de que es Dios? Ninguna. ¿Eso significa que no es Dios? No. Aunque no ha dado ninguna prueba, el bebé que está ahí es Dios. Verbum encarnado, ¿sí o no? Ahora, vamos con el verbum escrito. La Biblia, sin ninguna evidencia, ella sola, ¿qué es? Es divina. Es la palabra de Dios. Sí. Así como el bebé en Belén no ha dado ninguna evidencia, así la Biblia, la palabra de Dios sola, es la palabra de Dios, aunque no haya mostrado ninguna prueba. ¿Sí es claro eso? O sea, ¿Jesús es Dios porque alguien lo dice o porque Él es? ¿La Biblia es la palabra de Dios porque alguien lo dice o porque ella es? Eso es lo que quiero decir con mi argumento, ¿sí? ¿Sí es claro? Si nadie la reconoce, ella es la palabra de Dios. ¿Sí es claro? Obviamente después Jesús, ¿qué hizo? Caminó sobre el mar, detuvo, mostró. Pero eso lo hacía Dios. Él ya era Dios. Ahora la Biblia tiene algunas manifestaciones, sí, ya las vamos a ver. Pero nada de eso hace que sea la palabra de Dios. Ella es. Así como Jesús es Dios, la palabra es la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros queremos comprobar que Jesús es Dios, podemos acudir a una autoridad máxima para comprobar que Jesús es Dios. Por ejemplo, ir al Sanedrín. Sanedrín, dinos que Él es Dios. ¿Eso está bien? Lo mismo sucede con la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica Romana se atribuya a sí misma la autoridad que decir que la Biblia es la palabra de Dios. Es como si el Sanedrín se hubiera atribuido la autoridad de declarar que Jesús es Dios. Y solo porque el Sanedrín lo declaraba, así era. No, eso es una locura. No. ¿Es claro? Porque superior a Dios, ¿quién hay? ¿Quién hay superior a Dios? Al Dios Trino. ¿Quién hay superior al Dios Trino? Por tanto, no hay ninguna autoridad que lo valide. ¿Qué es superior a la palabra del Dios Trino? Por eso no hay ninguna autoridad que le valide. ¿Sí están conmigo? Hay cosas en el estudio de las cosas que no necesitan comprobación. Por ejemplo, en matemáticas, ¿qué no necesita comprobación? ¿Qué es evidente? Por ejemplo, la más sencilla. 1 más 1 es. Eso es una verdad que es un axioma, es algo evidente. ¿Se ha demostrado? Sí, se ha demostrado. Pero esa demostración misma requiere de axiomas evidentes. ¿Sí es claro? Por ejemplo, en lógica, si yo digo que este esfero es negro, a la vez puedo decir que es rojo. ¿Eso cómo se llama? ¿Las contradicciones se pueden probar o son evidentes? Axiomas, son evidentes. Cuando decimos que esta es la palabra de Dios, es algo que evidente. ¿Sí es claro? ¿Sí están conmigo o estoy enredado? ¿Más o menos? ¿Preguntas ahí? ¿Estamos bien, sí? Entonces los teólogos como Owen Perkins usaron constantemente la analogía de la luz o el sol. No se necesita otra luz para ver la luz del sol. ¿Sí es claro? Si yo salgo a la calle y miro a la luz del sol, pregunta, ¿yo necesito una luz, digamos un bombillo de estos, para ver la luz del sol? ¿Necesito algo más para ver la luz del sol? No, porque ya son la misma que hace. Da evidencia de sí misma. De la misma manera, la Escritura irradia su propia luz divina.
¿Preguntas ahí? El argumento de Roma es muy bajo, ¿sí me entienden? Por eso una de las pilares de la reforma fue sola escritura, porque la Biblia está sola en su autoridad. No puede tener alguien a la par, porque es poner a alguien a la par de Dios. ¿Sí es claro? A ellos les gusta poner cosas a la par. A María a la par de Cristo, a la escritura a la par del magisterio, la salvación a la par de las obras. Les gusta tener parejas. En cambio, la reforma dicen sola, fe, gracia, escritura, Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? La Vox Dei, el argumento es que la escritura es la voz de Dios. Así como la voz de un rey es inmediatamente reconocible y lleva su propia autoridad, sin necesidad de que un sirviente la valide, la voz de Dios en la escritura lleva su propia autoridad inherente. Ella misma es la palabra de Dios. ¿Listo? Por eso se dice que la escritura es el primer principio de la teología. Es un axioma evidente, y aquí está el ejemplo de 1 más 1 igual a 2. Consecuencia, ojo con esto, no se puede usar la razón, no se puede usar la filosofía para probar la autoridad de la escritura. Más bien, la autoridad de la escritura debe ser aceptada primero. ¿Cómo? Por la fe. Y entonces esa escritura se convierte en el fundamento desde el cual se construye y se prueba toda la demás teología. Debemos creerla por sí misma y todas las otras cosas por su conformidad con ella. ¿Vale? No sé si de pronto van teniendo preguntas. Sí. Sí. Es en la regeneración. En la regeneración, el Espíritu Santo ilumina la mente, cambia la voluntad, transforma los afectos para responder en obediencia al Salvador. Y fruto de eso, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja conoce la voz de su pastor cuando ha sido salvada. Claro. Lo oye, lo sabe. Así como una oveja cuando oye un pastor, así la oveja oye la voz de su pastor. ¿Sí? Ahora sí, algunas evidencias. Entonces recuerden, cuando la reforma fue a hablar de la escritura, lo primero que entendían es que un incrédulo no es convencido por evidencias. ¿Listo? ¿Es por la qué? Por la fe. Solo el Espíritu Santo me puede convencer de que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, pueden escuchar el testimonio de Sugel. Su papá creció en Palestina y no le enseñaba que la Biblia no, creyeron que la Biblia era un libro mitológico, tan. Y en la primera reunión leyeron la Biblia y salió convencido de que la Biblia era la palabra de Dios. En muchos testimonios hay así, ¿no? De que escucharon la Biblia y fueron convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia era la palabra de Dios. Sí. Sí. La Biblia. Para leerla. Ok. La hierba se seca, la flor se marchita, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora sí, evidencias. Entonces, ojo con esto. Aunque Calvino en sus instituciones abogó mucho para decir que no era por la razón, dedicó todo un capítulo a dar evidencias.
¿Sí, claro? Todo un capítulo. Hay evidencias de la divinidad de la Escritura. Entonces el argumento no es fe versus razón, sino primero la fe y luego la razón. Para el incrédulo, las evidencias son inútiles porque la mente humana está cegada. Como un ciego mirando al sol, diría Sanchi, no puede crear fe. Pero, ojo con esto, para los creyentes, ¿qué son estas evidencias? Se convierten en una maravillosa confirmación que fundamenta más firmemente nuestra fe y la hace adicionalmente robusta. Entonces, hay muchos libros de apologética que muestran porque externamente la Biblia tiene todos los sellos de que es un producto divino. ¿Es claro? O sea, hay mucha evidencia, pero eso finalmente no es lo que convence, ¿vale? ¿Sí están conmigo? Mm. Sí, 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 así es. Muy bien. Miren, vamos a ver algunas evidencias intrínsecas, es decir, de ella misma, de ella misma. Una de esas, la primera, es que cuando lees la Biblia encuentras majestad y sublimidad en los temas. Las doctrinas son celestiales y sublimemente gloriosas por encima de la invención humana. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. ¿Qué mente o qué religión ha elaborado una doctrina tan sublime como esa? No existe, no hay. O la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. Algunos pensarían en Zeus o en, no sé, en los hijos de los dioses, pero ninguna elaborada como la Escritura elabora estos temas celestiales y sublimes. ¿Es claro? O sea, cuando habla de doctrinas celestiales, son sublimemente gloriosas por encima de la dimensión humana. La naturaleza se sobresalta ante ellas. Aunque están, y esto es interesante con las doctrinas, por ejemplo la Trinidad, aunque están más allá de la razón, son congruentes con la recta razón. ¿Sí, claro? Un solo Dios que subsiste eternamente en tres personas. ¿Es irracional? No. ¿Es una contradicción lógica? No. ¿Va más allá de la razón? Sí. No es una contradicción lógica porque es uno en esencia, en un sentido es uno y en otro sentido es tres. ¿Sí es claro? Entonces, primeramente los temas sublimes que trata con la precisión y la belleza con las que los trata. ¿Sí? ¿Qué otro libro se compara con este? En ese sentido, ninguno. La pureza, la santidad y la moral que presenta la Biblia es única. Exige una bondad más exacta y perfecta, superior a cualquier moral humana. No solo eso, sino que expone la pecaminosidad de sus propios héroes. Expone la pecaminosidad de todos, menos de uno. ¿De quién? Del único que no pecó, así que no lo ocultó, sino que no pecó. Un libro tan santo, ojo con esto, un libro tan santo no puede venir del diablo, pues lo condena, ni del hombre, pues lo expone. ¿Debe ser de quién? Un libro, o sea, un libro que condena al diablo no puede ser del diablo. Y un libro que expone al hombre como lo expone no puede ser de quién? Del hombre. Por eso, hablando de su bondad más exacta y perfecta, es superior a cualquier moral humana. ¿Sí es claro el punto de que se quiere comunicar ahí? ¿O más o menos? ¿Sí? Lo que decía Juan Carlos ahorita. La armonía y consistencia, esto solo es algo interno, ¿sí? Escrita por más de 40 autores en 1500 años, pero presenta, ojo con esto, un
consentimiento y armonía perfectos, un solo alcance y diseño, la gloria de Dios en Cristo. Esto muestra que hubo un solo autor primario, Dios. O sea, como el tema unificador es la gloria de Dios en Cristo, en 1500 años. Consentimiento. Ah, ok. Yo creo que sí. Ahí me corcha. Sí. El punto es ese, ¿no? Un solo autor. A pesar de que son más de 40 autores, 3 idiomas distintos, 3 países distintos, unos boyeros, otros reyes, unos criados en la casa de Faraón, otros en el redil de las ovejas, otros pescadores, independiente. De hecho, solo ese argumento, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo y Pedro predica, ¿qué es lo que dice la gente? ¿No son estos hombres sin letras y del vulgo? Sí, sí, mm, sí. Hmm. Aquí no lo ponen. Después de los padres, después de los apóstoles, hay 7 escritos, u 8, que son contemporáneos. Por ejemplo, el Apocalipsis, la primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, ¿sí? Está la carta de Clemente a los Corintios, la carta de Clemente a los Corintios. Está Ignacio de Antioquía, está la Didache, está la carta a Diogeneto, está el pastor de Hermas, Clemente, Ignacio, está Policarpo, está Papías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que son 7. Cuando se leen, son contemporáneos, ¿sí? Cuando se leen, estos libros están muy abajo de la superioridad y la belleza de la escritura. Eso es impresionante. O sea, no sé si ustedes han leído libros, por ejemplo, de 1600. ¿Han leído alguna vez libros de 1600? Por ejemplo, el Quijote, el lenguaje original del Quijote. No sé, tío, Sancho Panza, no sé. Su lenguaje es complejo. O leer, por ejemplo, las apologías que hicieron ellos. Cuando se compara con los escritos de la Biblia, es que el nivel es abismal. O sea, solo con uno leer uno de estos y leer la escritura, la diferencia por su belleza, por su estilo, por su unidad, es impresionante, es impresionante. Solo uno haga el ejercicio. Lea uno de esos escritos que fueron escritos en el mismo tiempo, en la misma época, y lo compara con la escritura está sola. Es que solo el hecho de que la escritura nos siga hablando hoy, 2000 años después, o sea, traducido del mismo idioma, eso es impresionante. Si uno mira, por ejemplo, un libro, no sé, de 1600, tienen que meterle mucho aparato estructural del léxico para poderlo entender. La Biblia no, eso es impresionante. ¿Sí? Cumplimiento de profecías. Un argumento lógico clave, solo una mente omnisciente. Es que, por ejemplo, solo Daniel 11 creo que cumple más de 100 profecías. Solo Daniel 11. Un argumento lógico clave, solo una mente omnisciente, Dios, puede predecir eventos contingentes, futuros. La conversión de los gentiles, el rechazo de los judíos, las 4 monarquías en Daniel, la destrucción de Jerusalén, todo se cumple perfectamente. Porque se anunció, por ejemplo, en Jeremías y se cumplió en Daniel. Es algo interno, del mismo argumento interno. Sí. Por ejemplo, sí, la destrucción de Jerusalén, el exilio a Siria profetizado por Miqueas, por Oseas, el exilio a Jerusalén profetizado a Babilonia, profetizado por Jeremías,
Mm, Son internos, se cumplen internamente. Estilo. Aquí está, este es de Calvino y es la paradoja de la majestad humilde. La evidencia más sutil de Calvino: la divinidad se prueba por su falta de elocuencia humana. Se expresan misterios sublimes en palabras sencillas y humildes. Que la verdad divina brille a través de la rudeza de los pescadores prueba que el poder es de Dios, no del hombre. O sea, si el hombre quisiera hablar de cosas sublimes, sería muy exagerado. Pero la Biblia habla de cosas sublimes de manera sencilla. Yo a veces de verdad leyendo la Biblia pienso eso. ¿Cómo escribió tanto en tan poco? ¿No? Hallan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, ¿cuántas cosas hay ahí adentro en esas sencillas palabras? Es impresionante. Si uno mira cómo los humanos explican la encarnación, es como, y la Biblia en unas cosas tan sencillas escribe cosas tan sublimes. No, exacto, decirlo, sí, es impresionante. No es producto en ese sentido únicamente de la mente humana. Ahora, no solo eso, sino su poder, su poder. La escritura tiene un poder inherente para transformar. Es viva y eficaz. Es un martillo que rompe el corazón, una espada que penetra el alma y una semilla que regenera. Si juntáramos los testimonios del poder de la Biblia en el corazón del hombre, ¿qué recogeríamos? Tanta gloria. Solo el poder transformador de la Biblia. Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, solo el testimonio del poder transformador de este libro es impresionante. Ningún otro libro. Yo creo que hay tantos libros que uno puede haber leído que las verdades más profundas que están en el corazón vienen de la Biblia. ¿Sí? O sea, en los momentos de mayor consuelo no es un libro, sino son verdades profundas que están arraigadas en el corazón, que vienen de la Biblia. Es impresionante. Así es, sí. No tienen el mismo poder. Sí. Mm, mm. Amén. ¿Listo? Sí. Sí. Claro. Iluminando, no inspirando, iluminando. Pero sí ilumina y penetra y convierte. No inspira, pero ilumina. Sí. ¿Sí? Evidencias extrínsecas, externas a ella. Antigüedad. Es el documento más antiguo del mundo, registrando la historia desde la creación, mucho antes que cualquier escrito pagano. Es el documento más antiguo del mundo, registrando la historia desde la creación, mucho antes que cualquier escrito pagano. Yo no sé si los reformadores, es que esto lo tomé de algunos escritos reformadores. Yo creo que el Gilgamesh es más antiguo. Sí, de los paganos. El Popol Vuh, sí. Yo creo que no. O de pronto yo lo copié mal. Es el documento.
Sí, 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 son distorsionadas. Sí, así es. Digamos que sería el único original. Sí. Yo creo que más o menos, recuerdo cuando prediqué Génesis, yo creo que más o menos hay unos 256 escritos que hablan de un diluvio. Pero Gilgamesh habla del diluvio, no de la creación. Del diluvio. De pronto sí de la creación, este sí es el más antiguo. Sí, recuerdo que cuando hablaba del diluvio, más o menos habían 256, y es impresionante que cuando se mira en porcentajes y se juntan todos, apuntan al verdadero, que es el Génesis. O sea, cuando se miran los 256 escritos que hay del diluvio y se mira su porcentaje, los porcentajes de cómo coinciden en la mayor parte, apunta al Génesis. O sea, ¿qué es lo que dice Alfredo? Se transmitió una versión, pero solo la escritura muestra la verdadera. Sí, muy bien, yo creo que sí, en lo de la creación sí es el único. Sí, estaba confundido con el diluvio, ahí perdónenme. Preservación providencial. A pesar de ser el libro más atacado de la historia por tiranos, Satanás, el anticristo, que ellos lo veían como el Papa, ha sido preservado milagrosamente. Mientras otros libros antiguos se perdieron, la Biblia sobrevivió. Demuestra el cuidado extraordinario de Dios y pues nosotros ya hablamos de la preservación providencial. Sinceridad y candor de los autores, como su sencillez. Registraron sus propias faltas y pecados. Incredulidad de Moisés, adulterio de David, persecución de Pablo. Un impostor o un creador de mitos nunca se pintaría a sí mismo de forma tan negativa. Son argumentos externos, ¿sí? Sí, su maldad. Sí, exacto. Sí, de lo que hizo, de sus asesinatos. Milagros. Los milagros registrados en el texto confirman la misión de los profetas y apóstoles. Dios no realizaría milagros genuinos para confirmar una mentira. El testimonio de los mártires, la constancia y paciencia de millones que sufrieron tormentos y murieron por las verdades de la Escritura. Personas de todas las clases no morirían por algo que supieran que es una fábula. Y finalmente, el testimonio de los enemigos judíos han preservado el Antiguo Testamento puramente, incluyendo los pasajes mesiánicos que el cristianismo usa contra ellos. Herejes, el hecho de que intenten usar la Biblia para probar sus herejías demuestra que incluso los herejes aceptan su autoridad fundamental. Paganos, en comparación, el Corán falla en todas las pruebas. No hay profecías, no hay milagros, contradice la revelación anterior. Solo comparando el Corán con la Biblia. ¿Listo? Sí. No se ve tanto como un sacrificio, sino como un deseo de obtener un paraíso con mujeres y comida. Sí, no tanto. Lo vería así, ¿no? Sí, sí. Mm, así es. Sí, los que dieron su vida, sí. Sí, digamos que con los apóstoles, es interesante que los apóstoles eran, bueno, 13. Eh,
y que ellos hayan muerto en diferentes lugares, todos muriendo por Cristo, pues ese es un testimonio muy fuerte, ¿no? Porque si al menos hubiera sido mentira, al menos uno, al ver ese tipo de muertes con espada, con cruces, al menos hubiera alguno dicho, no, esto no es verdad. Pero que todos hayan muerto por causa de su fe, pues sí habla mucho de esta verdad. ¿Listo? Los términos infalibilidad e inerrancia ya son términos más de este tiempo, de nuestro tiempo. Digamos que, por ejemplo, en los escritos de los reformadores ni de los ortodoxos reformados, de pronto sí infalibilidad, pero no inerrancia. Estos ya son términos más recientes para afirmar mucho más lo que queremos decir con la Biblia. Surgió la teología liberal que quiso atacar como que sí un poco poner en duda la infalibilidad de la Biblia. Así que dentro de 8 días ya vamos a hablar un poquito más de estos términos, infalibilidad e inerrancia, que están contenidos, por ejemplo, en la Declaración de Chicago. La Declaración de Chicago es como ya sellando lo que nosotros creemos como iglesia acerca de las Escrituras, ¿sí? No, esto hace parte dentro de la inspiración y la autoridad. Entonces, normalmente en la teología, infalibilidad e inerrancia se ponen dentro de la autoridad de las Escrituras. Atributos son 4: necesaria, autoritativa, clara y suficiente. Son 4. Entonces, infalibilidad e inerrancia están más dentro de este término: inspiración, autoridad, inerrancia, infalibilidad, está como juntos en ese atributo. ¿De la Escritura? Sí, sí. Digamos que creo que si se mira la confesión, un poquito como usando el lenguaje de ellos, creo que ellos sí usaron esos 4. Entonces, por ejemplo, Waldron, aquí este punto es de Waldron, y Waldron los pone dentro de la autoridad. Yo creo que sí puede existir que algunos los pongan afuera como atributos independientes, no le vería problema. El asunto es que Waldron quiere decir que inspiración no es un buen término, porque habla más como de este proceso como de escritura y no el producto final. Entonces él enseña que es mejor usar infalibilidad e inerrancia en vez de inspiración. Entonces él por eso lo pone dentro de la autoridad de la escritura. Pero yo sí creo que de pronto pueden haber teologías sistemáticas que los pongan aparte. ¿Cómo? ¿No? ¿Chiste interno? Ah, bueno. Sí. Sí. ¿Lo dicta usted aparte? Bueno, ahorita hablamos de Mateo 18. Ok, ok. ¿Preguntas? No, yo creo que no hay problema en ese sentido. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, Naira lee. Sí, y en el celular. Así es. No la leas. Sí. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, sí. Sí, sí. Ajenos. Sí. Ah, murió en Roma y después en Antioquía. Sí, así es. Sí, sí. Aunque, sí. ¿No te gusta usarlo? A mí me gusta usarlo. Pero está bien, está bien.
Sí. La tradición, mi hermano. Sí. Qué bueno. Atributos. Internas y externas. Ah, causa eficiente, material formal y final. No, esa es la causa instrumental. Es la belleza, exacto. La revelación es una cosa, ¿sí? La revelación, por ejemplo, es Jesús es Dios. Esa es la revelación. Ahora, la forma es la belleza con la que se expresa. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, la revelación está revelando que Jesús es Dios, pero la forma y el estilo con el que le está diciendo es la causa formal. ¿Mm? Como en una silla. La causa material es la madera, la causa formal es la forma. La causa material de la escritura es la revelación y la causa formal es su belleza, estilo, la verdad. Podría decirse de esa manera, pero es más que la gramática, es como la estructura, el lenguaje, las palabras, su forma. Bueno, oremos, ¿les parece? Bueno, Señor, queremos dar gracias por este tiempo en que podemos aprender de tu palabra. Enséñanos a amar las Escrituras, enséñanos a meditar en las Escrituras, enséñanos a renovar nuestro entendimiento, Señor, por las Escrituras. Permite que nuestro conocimiento, Señor, de ti pueda crecer y que por gracia, Señor, seamos transformados para vivir para tu gloria. Estamos agradecidos contigo por este tiempo, así que te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.